Hola, por medio de este video, Milena Castilla y quien les habla Diego Castrillón, queremos complementar la exposición que habíamos hecho semanas atrás sobre árboles de forzamiento. Entremos en materia. Para la construcción de enunciados se debe tener en cuenta que hay unos enunciados atómicos, que son los últimos enunciados, que es las hojas. Hay unos enunciados compuestos que se generan a partir de los atómicos. Ellos son conectivos de la conjunción, de la disyunción, el entonces y el sí, solo sí. También el conectivo unitario no. Para la construcción de enunciados, el árbol de una fórmula, pues se debería desencadenar de la siguiente manera: sacando el nodo superior de la raíz, luego cuál serían los nodos inferiores, que los llamaríamos hojas. En este caso, esta ahí sería una hoja, igual que esta negación. De igual manera, por esta rama también tenemos otros nodos inferiores y hasta llegar a las hojas llamadas fórmulas atómicas, que en este caso serían las A y las B. Los árboles de forzamiento clásicos, que son los que nos interesan, hay una regla básica. La regla básica se compone que un nodo marcado con un círculo acepta el enunciado asociado al nodo. Un nodo marcado con un cuadro rechaza el enunciado. Entonces podríamos decir que este cuadro se tomaría como un enunciado, el cual es una falsedad, y un círculo se tomaría como un enunciado en el cual se afirma. Entonces se afirma y es falso. Las reglas básicas que vamos a compartir en este momento se utiliza la siguiente convención. Ahí significa afirmación a la izquierda. Vamos a ver la falsedad a la izquierda. Vamos a ver la afirmación a la derecha. Falsedad a la derecha también. Vamos a ver las reglas del condicional. Vamos a ver la regla de afirmación a la izquierda, de afirmación del condicional. La falsedad a la derecha de la afirmación del condicional. La falsedad del condicional y la falsedad a la izquierda de un condicional. También hay otras dos reglas más que tienen que ver con la afirmación de la derecha de un condicional, la falsedad a la derecha, afirmación a la izquierda de una condicional. Vamos a ver aquí mejor. Esta será una afirmación a la izquierda de la afirmación del condicional. Entonces, lo que es afirmado se toma entonces en un círculo. Entonces, afirmación a la izquierda de la afirmación de un condicional. ¿Qué nos va a dar? Pues sabemos que en un condicional se tomaría la condicional es verdadera cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero también. Para la falsedad de la falsedad a la derecha de la condicional, cuando tenemos un condicional afirmado con una falsedad a la derecha, pues entonces en la izquierda se tiene que dar una falsedad para que tenga que ser verdadero el condicional. La falsedad de un condicional se da cuando por la izquierda es verdadero, es una afirmación, y cuando a la derecha hay una falsedad. La falsedad a la izquierda de un condicional pues dará entonces que si a la izquierda tenemos una falsedad, entonces de una vez podemos decir que el nodo superior correspondiente a el condicional nos daría entonces una afirmación. Si tenemos afirmación a la derecha, si tenemos afirmación a la derecha de un condicional, pues sabemos que tener a la derecha en un condicional una afirmación pues nos dará de una vez que el nodo superior de la raíz de, de este enunciado sería entonces también una afirmación. Si tenemos la falsedad a la derecha y tenemos a la izquierda una afirmación de un condicional, pues sabemos que de una vez
ese nodo superior asociado al condicional, entonces nos va a dar falso. Reglas para la conjunción. La afirmación de la conjunción, afirmación a la izquierda, afirmación a la izquierda, afirmación a la derecha de la conjunción. Vamos a ver la afirmación a la izquierda de la falsedad de una conjunción. Esto entonces será que se le agregarían también otras 3 reglas también para la conjunción. Afirmación a la derecha, falsedad de la conjunción, falsedad a la izquierda en la conjunción y falsedad a la derecha en la conjunción. Estas reglas entonces serían de la siguiente manera. Reglas para la conjunción. Si tenemos afirmación de la conjunción, pues esto se da cuando por la derecha y por la izquierda tenemos afirmaciones. La afirmación a la izquierda y afirmación a la derecha de una conjunción, esto nos dará entonces que el nodo superior asociado a esa conjunción nos daría entonces afirmativo, nos daría una afirmación. Si tenemos afirmación a la izquierda de una falsedad de la conjunción, entonces afirmación a la izquierda de la falsedad de una conjunción como nodo superior, sabemos entonces que por la derecha tendría que darse entonces que es una falsedad, entonces falsedad a la derecha. Si tenemos afirmación a la derecha de la falsedad de una conjunción, sabemos entonces que por la izquierda tendríamos una falsedad. Si tenemos falsedad a la izquierda de una conjunción, podríamos afirmar entonces que el nodo superior asociado a esa conjunción nos daría entonces una falsedad. Si tenemos falsedad a la derecha de la conjunción, el nodo superior asociado a esa conjunción, entonces nos daría de una vez una falsedad. Continuemos con otras reglas. Vamos a ver entonces las reglas para la disyunción. Vamos a ver la falsedad de la disyunción. Vamos a ver falsedad a la derecha, falsedad a la izquierda de una disyunción. Vamos a ver afirmación a la derecha de una disyunción. Vamos a ver afirmación a la izquierda de una disyunción. Vamos a ver también otras reglas adicionales que tienen que ver con la falsedad a la izquierda, afirmación de la disyunción. Y por último veremos entonces la falsedad a la derecha, afirmación de la disyunción. Estas reglas se componen de falsedad de la disyunción. Una falsedad, el nodo superior de la disyunción se daría cuando tanto por la derecha como por la izquierda son falsos. La falsedad a la derecha y la falsedad a la izquierda asociada a la disyunción, sabemos entonces que nos daría un nodo superior asociado a este árbol, entonces nos daría falsedad. Vamos a ver que la afirmación a la izquierda de una disyunción, afirmación a la izquierda de una disyunción, nos daría como nodo superior asociado a la disyunción una afirmación. La falsedad a la izquierda asociado a la disyunción nos daría entonces que por la derecha podría darse entonces una afirmación. Si tenemos el nodo superior asociado a la disyunción afirmado y por la derecha tenemos una falsedad, entonces nos daría una afirmación a la izquierda. Si tenemos por la derecha una afirmación asociada a la disyunción, nos daría entonces una afirmación. Vamos a continuar entonces aquí las reglas para la negación clásica. Vemos que afirmación de la negación, entonces será un enunciado con un menos o con un no. La falsedad al alcance de la negación, vamos a ver la falsedad de la negación, vamos a ver la afirmación del alcance de la negación en la siguiente parte.
Entonces, si tenemos el nodo superior afirmado de una negación, sabemos que su correspondiente alcance a esa negación será el opuesto. En este caso lo debemos dibujar con un recuadro, dado que es una falsedad. Si tenemos el alcance negado o la falsedad al alcance de la negación, sabemos que el nodo superior, que sería el opuesto, nos daría entonces una afirmación. Si tenemos la falsedad de la negación, entonces el alcance a ese árbol entonces sería el opuesto, sería una afirmación. Y si tenemos el alcance de la afirmación a esa negación, entonces sabemos que el nodo superior asociado a ese enunciado sería entonces el opuesto, digamos en este caso sería una falsedad. Vamos a ver entonces algunas reglas para el bicondicional. Afirmación a la derecha, afirmación a la izquierda de un bicondicional, falsedad a la derecha, falsedad a la izquierda de un bicondicional. Vamos a ver la afirmación a la izquierda, falsedad a la derecha de un bicondicional. Vamos a ver también la falsedad a la izquierda, afirmación a la derecha de un bicondicional. También veremos afirmación a la izquierda, afirmación del bicondicional, falsedad a la izquierda, falsedad del bicondicional, falsedad a la izquierda, afirmación del bicondicional, afirmación a la izquierda, falsedad del bicondicional. Veremos también la afirmación a la derecha, afirmación del bicondicional, la falsedad a la derecha, falsedad del bicondicional, falsedad a la derecha, afirmación del bicondicional, afirmación a la derecha y falsedad del bicondicional. Y lo vamos a ver entonces en las siguientes reglas. Estas reglas se darán de la siguiente manera. Si tenemos afirmación a la derecha y afirmación a la izquierda asociado al bicondicional, sabemos que el bicondicional nos dice que cuando tanto a la derecha como a la izquierda es afirmado, entonces su nodo superior asociado al bicondicional también nos va a dar afirmado. Si tenemos falsedad por la derecha y falsedad a la izquierda asociado al bicondicional, sabemos que también nos va a dar una afirmación, el nodo superior asociado a ese bicondicional. Si tenemos a la izquierda una afirmación y si tenemos a la derecha una falsedad, el nodo superior asociado a ese bicondicional, entonces nos daría una falsedad. Si tenemos tanto por la izquierda una falsedad y por la derecha tenemos una afirmación asociada a ese condicional, nos daría entonces una falsedad como nodo superior. Si tenemos por la izquierda una afirmación y una afirmación del bicondicional, entonces nos dará que por la derecha nos daría entonces que debe ser una afirmación. Si tenemos la falsedad a la izquierda y la falsedad asociada al bicondicional, nos dará entonces que a la derecha debe darse entonces una afirmación. Veamos también otras reglas. La falsedad a la izquierda asociado al bicondicional como nodo superior nos dará entonces por la derecha una falsedad. Si tenemos por la izquierda una afirmación asociada a una falsedad del bicondicional, nos dará entonces por la derecha, debemos tener entonces una falsedad. Si tenemos una afirmación a la derecha con una afirmación asociada al bicondicional, por la izquierda deberá darse entonces una afirmación. Veamos ahora unas reglas para la iteración de marcas. Entonces, muy importante, cuando un enunciado A es aceptado, pues en otra ocasión también deberá hacerlo. Si por lo contrario, cuando un enunciado es rechazado o es falso, para otro mismo enunciado A, pues también deberá darse lo mismo, que también sea una falsedad. Eso es muy importante dentro de las reglas fundamentales. Tipos de árboles. Pues un árbol de forzamiento semántico está bien marcado si todos los nodos asociados no existe una doble marca. Entonces veamos que si para un enunciado A tenemos que es afirmado, pero a la vez está falso, hay una falsedad, entonces aquí hay un árbol mal marcado. Eso no deberá darse.
y si lo encontramos entonces sería algo contradictorio. Opciones de forzamiento. Opción afirmativa con doble marca. Esto se da si se supone que un enunciado es aceptado y se obtiene una contradicción. Entonces diríamos que este enunciado es rechazado. Opción falsa con doble marca. Si se supone que un enunciado es rechazado y se obtiene una contradicción, entonces dicho enunciado se acepta, o sea, lo tomaríamos como una validez. Y vamos a ver que ahorita en algunos de los ejemplos que vimos las clases anteriores y que vamos a ver ahorita, vamos a empezar con un enunciado es rechazado. Una opción afirmativa y opción falsa con doble marca. Si suponemos que un enunciado es rechazado y se obtiene una contradicción, y además si se supone que el enunciado es aceptado y se obtiene una contradicción, entonces la contradicción no depende del dicho enunciado. Y el teorema de validez y completitud nos dice que un enunciado es válido si y solamente si el árbol de forzamiento semántico asociado al enunciado está mal marcado. Es decir, un enunciado es inválido si y solamente si el árbol de forzamiento semántico asociado al enunciado está bien marcado. Eso quiere decir que si vamos a construir el árbol de forzamiento del siguiente argumento, vamos a partir entonces del nodo superior, que esta la llamaríamos la raíz del árbol. Si notamos aquí tenemos un paréntesis hasta antes del condicional, y de aquí entonces hacia la izquierda y aquí hacia la derecha entonces partiríamos para poder organizar el nodo superior. Entonces el nodo superior en este caso sería el entonces, y a partir de acá entonces haríamos los nodos inferiores hasta llegar a las hojas o las fórmulas atómicas. ¿Y qué debemos llegar? Pues vamos a partir entonces, vamos a continuar acá, vamos a partir entonces de suponer una falsedad, y vamos a suponer una falsedad entonces para el nodo superior. Ese nodo superior entonces lo vamos a marcar con un 1. Este 1 lo vamos a poner aquí y vamos a continuar entonces desplegando cada una de las ramas. Entonces suponemos una falsedad para el condicional. Sabemos que una condicional es falsa cuando por la izquierda es verdadera y por la derecha hay una falsedad, o más bien hay una afirmación por la izquierda y por la derecha hay una falsedad. Entonces vamos a marcar con el número 2 cuáles son los nodos que le siguen. Entonces el que le sigue por la izquierda sería este i y por la derecha sería entonces el entonces. De esta manera constituimos el número 2 y el número 3. Como lo decía ahorita, tenemos una afirmación a la izquierda y una falsedad a la derecha. Vamos a construir entonces por la parte derecha y vamos a colocarle los números 2 para la i y 3 para el entonces. De ahí se desprende entonces las dos ramas siguientes, que son, como lo decíamos ahorita, para que el condicional hay una falsedad del condicional, debe darse que tanto por la derecha, que por la izquierda tengamos una afirmación y por la derecha tengamos una falsedad. Esto es, vamos a marcar entonces la A con el número 4 y antes de la B vemos que hay una negación. Entonces debemos hacer el árbol del número 5 correspondiente para la negación. Esto es entonces el 4 para la A y colocaríamos el número 5 para esa negación. De ahí entonces seguimos desplegando. El que está al alcance de esa negación será entonces la B y la vamos a marcar con el número 6. Y sería el contrario de esta falsedad, entonces sería una afirmación. Hemos llegado por este lado a una fórmula atómica afirmativa para la B, para la fórmula atómica B. Vamos a seguir entonces más hacia la izquierda. Entonces vamos a ver que del 2 se desprende un condicional, se desprende un bicondicional y se desprende
una I. Entonces sabemos que cuando la I es afirmada, entonces como nodo superior sabemos que sus correspondientes nodos inferiores deben ser todos también afirmados. Por esto vamos a hacer entonces para el 7, el 8 y el 9 vamos a colocar entonces afirmaciones, y con sus correspondientes números vamos a poner para el entonces, vamos a poner para el bicondicional y vamos a poner para el 9 la I. Vamos a continuar entonces por acá por el 9. Sabemos que cuando hay una conjunción afirmada tanto por la derecha como por la izquierda deben darse afirmaciones. Esto es para el enunciado 10 y para el enunciado 11, que en este caso son las negaciones correspondientes a las fórmulas E y las fórmulas D. Entonces le asociamos una afirmación y sabemos que los que están al alcance de esas negaciones serán sus correspondientes opuestos. Entonces, si son afirmados, entonces debe darse una falsedad. Entonces, para el enunciado D y E, que lo vamos a marcar con el número 12 y 13, entonces colocaríamos para el número 12, pondríamos el E. Entonces ya tenemos una fórmula atómica E negada o falsa. Y tendríamos para el número 13, correspondiente al D, también una falsedad. Vamos a continuar entonces acá por el número 8. Vamos a marcar el C con el 14 y el E con el 15. Vamos a ver que debemos marcar, como tenemos la E y ya tenemos por aquí en la número 12, la tenemos como una falsedad, entonces debemos ser consecuentes con él para que no se dé entonces una doble marca. Esto es colocar entonces la número 15 una negación, pero como sabemos que para que pueda dar el nodo superior asociado a un bicondicional verdadero debe ser tanto por la derecha como por la izquierda falsos. Entonces quiere decir que al número 14 para el enunciado C, entonces le colocaríamos también una falsedad. Vamos a continuar entonces por el número 7. Y para el número 7 le asociamos el número 16 y el número 17. 16 para una disyunción y para el número 17 con una conjunción. Esto es colocar entonces dos ramas, dos nodos inferiores. Sabemos que para que se dé un condicional afirmado debe darse tanto por la izquierda puede darse por la izquierda una afirmación y puede darse entonces por la derecha también una afirmación, porque el único modo de que no fuera verdad es que por la derecha se dé una falsedad. Pueden darse varios casos. Esto es entonces de la siguiente manera. Vamos a colocarle entonces al número 17 la conjunción y al número 16 vamos a ponerle entonces la disyunción como lo habíamos dicho ahorita. Luego, para la fórmula A y para la fórmula B le vamos a asociar entonces el número 18 y el número 19. Esto es, cuando la I tenemos el nodo superior asociado a una conjunción afirmada, debe darse que tanto por la derecha como por la izquierda deben darse afirmaciones. Esto es, colocar entonces una afirmación para el número 18 con A y vemos que por acá en el 4 nos da consecuente también. Y para el número 19 tenemos que para el enunciado B nos da también una afirmación que es también consecuente con el número 6.
Vamos a continuar para terminar acá por el 16. Para el 16, entonces, para el C y para el E, para el C y para el D, le vamos a asociar los números 20 y 21. Sabemos que como la D la tenemos por acá en el número 13, la tenemos como una falsedad, entonces por eso le colocamos un recuadro y le asociamos entonces el número 20 para el D, y sabemos que para que la disyunción, el nodo superior, sea una afirmación, debe darse que por la izquierda sea una afirmación y por la derecha deba darse entonces una falsedad. Esto es para el enunciado número 21, entonces le asociamos la letra C. Y esto nos dará entonces que, como aquí encontramos una contradicción al final, ¿la encontramos dónde? La encontramos con el número 21 y con el número 14 encontramos una contradicción, pues esto sería una doble marca, y como supusimos que algo era una falsedad y encontramos una contradicción, debemos decir entonces que el enunciado es válido. Pero queremos aclarar que hasta el número 8 nosotros veníamos muy bien. Cuando encontramos acá una afirmación para el condicional, pues también podría haberse dado falsedad y falsedad. Esa era la otra opción también. Entonces, si nosotros miráramos el árbol por aquí, vamos a encontrar entonces que por este lado, este árbol nos daría entonces inválido. Entonces, vamos a concluir hasta acá y vamos a darle paso al profesor y darle las gracias por la atención a cada uno de ustedes.